Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su sección Aprendiendo con el Teacher. Mi nombre es Nehemías Severino y hoy 14-19 trataremos un tema muy importante para cada uno de ustedes, el movimiento. Es un tema un poco extenso, pero nosotros en el día de hoy abarcaremos o trataremos los aspectos fundamentales que relacionan a este maravilloso tema, tales como conceptos, tipos, cinemática, sistema de referencia, magnitudes escalares y vectoriales y los vectores. Introducción al movimiento. Se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio, tomando en consideración al tiempo y a un punto de referencia donde se ubica el observador del fenómeno. Es decir, que las características de todo movimiento dependerán del sistema de referencia, o sea, del punto de vista desde donde se lo mire. En este momento vamos a desarrollar los tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo, aquel cuya trayectoria describe una recta y en el que la velocidad y la aceleración son siempre paralelas. Movimiento rectilíneo uniforme presenta una velocidad constante con aceleración nula. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el móvil presenta una aceleración constante, es decir, que en cualquier instante del recorrido será siempre la misma, pues la velocidad aumenta o disminuye siempre al mismo ritmo. Seguimos desarrollando los tipos de movimiento. Movimiento circular presenta un eje de giro y un radio constante respecto a él, trazando así una circunferencia perfecta. Movimiento ondulatorio. Se trata de la combinación de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme, horizontal, y otro rectilíneo uniformemente acelerado, vertical. Y por último, movimiento pendular, el movimiento que trazan los péndulos, ya sea de tipo simple, de torsión o de péndulo físico. Ahora vamos a hablar de un aspecto fundamental de lo que es el movimiento y es la cinemática. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su sección Aprendiendo con el Teacher. Mi nombre es Nehemías Severino y hoy 14 de septiembre del 2019 trataremos un tema muy importante para cada uno de ustedes, el movimiento. Es un tema un poco extenso, pero nosotros en el día de hoy abarcaremos o trataremos los aspectos fundamentales que relacionan a este maravilloso tema, tales como conceptos, tipos, cinemática, sistema de referencia, magnitudes escalares y vectoriales y los vectores. Introducción al movimiento. Se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio, tomando en consideración al tiempo y a un punto de referencia donde se ubica el observador del fenómeno. Es decir, que las características de todo movimiento dependerán del sistema de referencia, o sea, del punto de vista desde donde se lo mire. En este momento vamos a desarrollar los tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo, aquel cuya trayectoria describe una recta y en el que la velocidad y la aceleración son siempre paralelas. Movimiento rectilíneo uniforme presenta una velocidad constante con aceleración nula. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el móvil presenta una aceleración constante, es decir, que en cualquier instante del recorrido será siempre la misma, pues la velocidad aumenta o disminuye siempre al mismo ritmo. Seguimos desarrollando los tipos de movimiento. Movimiento circular presenta un eje de giro y un radio constante respecto a él, trazando así una circunferencia perfecta. Movimiento ondulatorio. Se trata de la combinación de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme, horizontal, y otro rectilíneo uniformemente acelerado, vertical. Y por último, movimiento pendular, el movimiento que trazan los péndulos, ya sea de tipo simple, de torsión o de péndulo físico.
Ahora vamos a hablar de un aspecto fundamental de lo que es el movimiento y es la cinemática. Es la parte de la física que estudia el movimiento. La cinemática aborda el estudio de las magnitudes propias del movimiento, velocidad de un móvil en un instante determinado, espacio recorrido por dicho móvil en un cierto tiempo. Sistema de referencia. Es un punto con respecto al cual se describe el movimiento usada por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. A la derecha podemos ver un ejemplo palpable de lo que es el sistema de referencia. En este momento desarrollaremos las magnitudes escalares y vectoriales. Magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. La magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, módulo, debemos especificar su dirección y sentido. Otro aspecto fundamental en el cual vamos a desarrollar en estos momentos son los vectores. Son segmentos de recta orientados cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representan, a los que añade la punta de una flecha, que indica la orientación de dicha magnitud. En la parte derecha nosotros podemos ver los ejemplos palpables de los que son los vectores. En todo vector se pueden distinguir los siguientes elementos: la dirección, indicada por la recta que contiene el vector; el sentido, que es el indicado por la punta de la flecha; y por último, acorde a los parámetros regidos por los que son los vectores, tenemos el módulo o intensidad, que es el valor numérico de la magnitud vectorial. A la derecha podemos ver un ejemplo vivo de lo que son los vectores y realmente la dirección, el sentido y el módulo de intensidad en el cual son destinados. Espero que hayan aprendido muchísimo sobre los diferentes aspectos del movimiento. Los veremos en una próxima en su sección educativa Aprendiendo con el Teacher. Dios les bendiga y hasta la próxima.